¿Es deducible todo pago de regalías por el uso de una marca? El día de hoy vamos a ver cuándo y cómo puede deducirse fiscalmente una regalía por cesión de uso de marcas en Perú. Bien, primero vamos a definir el concepto de regalías. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país las regalías son pagos que realiza una empresa por el derecho a usar o explotar bienes que son de carácter intangible, como las marcas, las patentes, los diseños, planos, etcétera. Y este concepto aparece en el artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahora, cuando hablamos de deducción del gasto, entramos al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Aquí se señala que los gastos serán deducibles si cumplen el principio de causalidad, es decir, si son necesarios para mantener la fuente productora o generar la renta grabada. En el caso específico de las regalías por uso de una marca, aplicamos el inciso P de del mismo del mismo artículo 37, las regalías sí pueden ser deducibles, entonces, siempre que el contribuyente demuestre que el gasto está relacionado directamente con su actividad económica. Y aquí el punto clave: no basta con tener un contrato, la SUNAT y el Tribunal Fiscal exigen demostrar que la marca realmente genera valor, se usa en la actividad y que el monto pagado es razonable. Y con esto pasamos a la parte más importante y en lo referente a, a cómo es el proceso en sí o cómo es que se precisa el esquema de riesgo fiscal, la SUNAT. Según la SUNAT, el esquema se describe de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta que como primer punto, la empresa peruana ACO, es titular de una marca registrada. Como segundo paso, la empresa no renueva el registro de la marca y acto seguido, un accionista mayoritario de la empresa, que es una persona natural domiciliada en el Perú, registra la marca a su nombre. Posteriormente, este accionista, que es una persona natural, cede el uso de la marca a la empresa ACO mediante un contrato de cesión de uso de licencia de marca, y la empresa empieza a pagar regalías al accionista natural. Entonces, la empresa deduce las regalías como gasto para efectos del impuesto a la renta, mientras que el accionista natural tributa dichas regalías en su renta con una tasa mucho menor, por ejemplo, del 5%, frente a la tasa estándar que la empresa hubiera pagado. Entonces, como resultado, se reduce la base imponible de la empresa por mayor gasto deducido y se traslada la renta a un sujeto que tributa menor tasa, lo que implica una ventaja tributaria que la SUNAT de esta forma considera como alto riesgo fiscal. Pero para entender un poco más y profundizar en ello, tenemos que tener en cuenta que una empresa de por sí paga impuesto a la renta sobre sus ganancias, que son los ingresos menos gastos. En Perú, la tasa del impuesto a la renta empresarial es el 29.5%. Por ejemplo, si una empresa gana 100.000 soles, paga 29.500 soles de impuesto. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa y su accionista, entonces que es la persona que la dirige o que controla, hacen lo siguiente. El accionista, persona natural, registra la marca a su nombre, por ejemplo, el logo de la empresa, y como segundo paso, la empresa le paga regalías al accionista por usar esta marca, y ahora esas regalías se registran como pago, como gasto en la contabilidad de la empresa. Ahora, ¿qué efecto tiene esto? Como las regalías se registran como gasto, valga la redundancia, disminuye la ganancia neta de la empresa y al tener menor ganancia paga menos impuesto a la renta. Por ejemplo, antes de pagar regalías, la ganancia es de 100.000 soles y del impuesto que habíamos mencionado, 29.5 de impuesto a la renta, entonces paga 29.500. Pero después de pagar las regalías, que son del 30, de 30.000 soles al accionista, la nueva ganancia sería 70.000 soles y el impuesto, descontando el impuesto a la renta, que es el 29.5, va a pagar en total 20.650.
La empresa entonces se ahorra 8.850 soles en impuestos. Pero ¿qué pasa con el accionista? El accionista natural recibe las regalías y también paga impuesto, pero a una tasa más baja, que es del 5%. Así, de las regalías de 30.000 soles va a pagar solo 1.500 de impuesto. Y ahora, ¿qué logra la empresa con esto? El dinero se queda en el mismo grupo, es decir, la empresa más el dueño, pero la empresa paga menos impuesto porque deduce un gasto. Y el accionista también paga poco impuesto por la tasa baja del 5%. Es decir, bueno, en conjunto el grupo, el equipo, la empresa como tal va a tributar menos que si toda la ganancia hubiera quedado en la empresa y se hubiera grabado el 29.5. Y vamos con esto del por qué la SUNAT lo considera como un alto riesgo fiscal, porque aunque parece una operación legal, en muchos casos no hay una razón económica real para que el accionista sea dueño de la marca o cobre regalías y solamente se hace para pagar menos impuestos. Y es por eso que la SUNAT puede aplicar la norma antielusiva general, que es la norma 15 del Código Tributario, y decir, esta operación se hizo solo para reducir impuestos, pero no por una razón de negocio verdadera, y entonces no acepta el gasto por regalías y recalcula el impuesto como si nunca se hubiera hecho ese pago. Continuando con los criterios o el criterio o la postura del Tribunal Fiscal frente a estos casos, he precisado tres resoluciones mediante la cual se evidencia que este Tribunal Fiscal no solamente solicita el contrato de cesión y el registro en Indecopi, sino que exige la prueba objetiva del principio de causalidad y del beneficio económico para la empresa que realiza este pago. Empezando con la resolución número 05946-1 del año 2019, donde el criterio clave o específico es la falta de acreditación del beneficio como tal. En este caso, la empresa pagaba regalías por usar una marca, pero no logró demostrar que ese uso tenía relación directa con la generación de la renta. Entonces no presentó evidencia comercial suficiente ni documentos que sustenten el beneficio económico, por lo que el tribunal concluyó que no basta el contrato ni el registro de marca, sino que se necesita en principio, evidencias de uso comercial, publicidad con la marca, ventas en la que la marca sea un elemento determinante. Entonces, como no hubo sustento real, se declaró la deducción como improcedente. En este segundo caso estamos frente al posicionamiento y reputación de la marca y lo vemos en la resolución emitida por el Tribunal Fiscal número 01007-3 del año 2020. En este caso, el Tribunal Fiscal nos recuerda que las regalías son deducibles siempre que se respete el inciso P del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y se cumpla con el principio de causalidad. Hacemos énfasis en este principio y también resaltamos lo valioso de esta resolución es que ordena el análisis de la existencia del contrato, la acreditación del uso real, la razonabilidad del monto y el sustento documental, y también nos sirve como una guía general. En este caso, la conclusión del Tribunal Fiscal es que el gasto no fue aceptado porque no se probó la reputación y el posicionamiento como tal de la marca y tampoco la vinculación con la generación de ingresos. Y por último tenemos la resolución del Tribunal Fiscal número 02638-4 del año 2021, en donde se precisa los atributos propios y valor comercial. En este caso, el contraste o básicamente esta resolución muestra cuando sí se acepta la deducción y es que la empresa presentó el contrato de cesión, los comprobantes de pago, la publicidad donde la marca era protagonista y también un análisis interno que demostraba cómo la marca influía en las ventas. En este caso, el Tribunal Fiscal validó la deducción. ¿Por qué? Porque había una conexión evidente entre la marca y la generación de ingresos. Y es por eso que el Tribunal Fiscal concluye que se reparó el gasto porque no se demostró que la marca
tenga atributos propios y también como valor comercial o reconocimiento en el mercado independiente, ¿no? que justifica el pago. Consecuentemente, vamos a precisar el análisis comparativo de la deducción de regalías, no sin antes mencionar o precisar que en el sistema peruano la deducción de las regalías por cesión en uso de marcas se examina primero desde el principio de causalidad y esto previsto en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, y el Tribunal Fiscal ha sostenido de manera reiteradas que las regalías no son deducibles si el contribuyente no demuestra un beneficio económico concreto y verificable derivado del intangible o de la marca. Y esta posición se ha visto evidenciada en las resoluciones previamente mencionadas y desarrolladas, mediante la cual se establece que el simple contrato o el pago periódico no acredita causalidad, que debe demostrarse que la marca tiene una utilidad real, es decir, que contribuye al mantenimiento de la fuente productora y también si la empresa podría operar sin pagar la regalía y el gasto, por ende, carece de necesidad tributaria. En otras palabras, prácticamente el análisis peruano ataca la existencia y necesidad del gasto mismo, cuestionando si la regalía era indispensable para generar ingresos. Por otro lado, en los países como Chile y Colombia, si bien el principio de causalidad sí existen, pero no es el eje del debate como tal, entre operaciones de partes vinculadas. En el lugar de ello, más bien las administraciones tributarias, como por ejemplo en Chile, son el Servicio de Impuestos Internos y en el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, asumen que sí hay un control formal y que sí existe un intangible explotado y por ende si el precio corresponde al valor del mercado según los precios de transferencias, entonces la causalidad está implícitamente satisfecha o evidenciada, ¿no? Por eso el foco del análisis en Chile y Colombia se desplaza más bien hacia la razonabilidad del monto, más no hacia la existencia como tal del gasto, lo que sucede en Perú. Por otro lado, también según las directrices de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son bastante claras cuando existen transacciones entre partes vinculadas que involucran a las marcas, ¿no? Entonces el análisis debe de centrarse en determinar si el precio de la regalía cumple con el principio de plena competencia y aquí es donde empleamos este principio de arm's length, que es un término en inglés, y por otro lado también en ambos países como Chile y Colombia han incorporado el enfoque de que el contribuyente debe presentar un estudio de precios de transferencia. El análisis de comparabilidad determina si la regalía está dentro de rangos de mercado y si el monto es razonable, entonces la deducción es aceptada, como ya se había mencionado. Entonces, la discusión aquí gira en torno a cómo se valoró el bien, el intangible o la marca, no sobre si su uso es indispensable para la generación de la renta. Entonces, aquí es el punto clave es inminentemente económico. Mientras que en Perú se exige superar un análisis cualitativo, probatorio, cuestionándonos si la marca aporta valor económico, si existe un uso real y demostrable o si es necesaria para operar y solo después analiza si el precio de la regalía es del mercado mediante el precio de transferencia. Esto implica entonces que incluso si el contribuyente entrega un estudio de PT, que es el precio de transferencia favorable, entonces el Tribunal Fiscal puede igual desconocer la deducción invocando la falta de causalidad. Y este comportamiento fiscalizador es poco común en nuestro país y genera un estándar de prueba mucho más alto. Y ya para culminar, en cuanto al análisis comparado, se observa que Perú tiene el enfoque más estricto y complejo porque exige demostrar causalidad en sentido estricto, es decir, la necesidad real del pago, el beneficio económico comprobado y el uso efectivo del bien, del intangible, de la marca, y también demostrar la razonabilidad, ¿no? Es decir, la comparabilidad, el valor de mercado y la documentación financiera adicional, mientras que en Chile y Colombia basta principalmente con demostrar
que el monto es a valor de mercado y se presume que una regalía pactada en condiciones de plena competencia es causal.